En medio de una campaña marcada por la incertidumbre, una declaración acaba de sacudir el tablero político colombiano. Rodrigo Lara Restrepo no se guardó nada y lanzó una afirmación que pocos se atreven a hacer. Abelardo de la Espriella podría ganar en primera vuelta. Sí, como lo oyes, sin segunda vuelta, sin alianzas de último momento. Una victoria directa. Pero lo más impactante no es solo lo que dijo, sino lo que hay detrás de esa afirmación. Lara no habla de encuestas, habla de calle, de inconformidad, de un país que, según él, está cansado de los mismos de siempre. Y ahí es donde entra Abelardo. Un candidato que no viene de la política tradicional, que ha construido su imagen desde la confrontación, desde el discurso fuerte, desde una narrativa que conecta con miles de colombianos que sienten que nadie los representa. ¿Estamos frente a un fenómeno político real o ante una estrategia para inflar una candidatura? ¿Puede un outsider romper el sistema en Colombia? Hoy vamos a analizar lo que hay detrás de esta declaración, porque si esto se confirma, no estamos ante una elección más, estamos ante un posible punto de quiebre en la historia política del país. Muchas gracias por atendernos. Esta audiencia está queriendo conocer a fondo, doctor Rodrigo, lo que está pasando con eso que llaman el Plan Júpiter, del que habló el candidato presidencial Abelardo de la Espriella hace un par de días y denunció es una campaña de desprestigio en su contra. ¿Qué nos puede contar de qué es lo que se sabe de ese plan para afectar la campaña? Bueno, es una reacción indiscutiblemente a un fenómeno político. Es una reacción, yo diría, desesperada a un movimiento popular. Es ciertos sectores acostumbrados de alguna manera a manejar hilos del poder a través de grandes medios, a través de firmas encuestadoras, más recientemente creando básicamente bodegas o espacios de opinión en redes sociales que están viendo con terror, yo lo llamaría de esa manera, el fenómeno popular, el movimiento popular que se ha suscitado alrededor de Abelardo de la Espriella. Algo frente a lo cual, pues, están absolutamente indefensos. No saben cómo frenarlo porque es inatajable. Entonces, pues, recurren básicamente a la manipulación de la información, al desprestigio, recurren a la desinformación como medida desesperada, vuelvo a emplear el término, faltando un mes para intentar frenar ese fenómeno popular o bajarle los bríos a ese fenómeno popular que se ha suscitado alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella. Doctor Fernando, por favor. Bueno, eso se veía venir, eso estaba claro, a mí no me sorprende. Y ese fenómeno lo advertimos. Es una medida desesperada que toman para desprestigiar a Abelardo de la Espriella. ¿Pero en qué consiste? Porque sabemos que es el plan Artemisa, que llevó a 4 astronautas de los Estados Unidos a la cara oculta de la Luna, que es Júpiter, que es todavía más que Artemisa o Diana. ¿En qué consiste y eso de dónde viene y eso qué significa el plan Júpiter? Cuéntenos, porque pues es como extravagante el tema. Plan Júpiter. Yo creo que la llamada Operación Júpiter es un capítulo de una estrategia muy amplia de creación, de alguna manera, de un ambiente, de una atmósfera de opinión destinada, pues en este caso, a intentar frenar el fenómeno de Abelardo de la Espriella. Y no solamente, como vimos, digamos, en ese reportaje, consiste en crear bodegas, en crear espacios en redes sociales, en llevar básicamente a medios de comunicación como La Silla Vacía o a blogs como Economía para la People, etcétera, a hablar con los empleados, con los trabajadores de las grandes empresas. Y no también, yo lo observo en algunos medios de comunicación y en algunas encuestadoras. Yo lo que estoy y lo que estamos básicamente observando y creemos que va a suceder es una estrategia ya final y desesperada en el mes de mayo para intentar crear una nueva versión del no vote su voto que se empleó para intentar frenar el impulso de Salvación Nacional, que fue el partido que avaló, que apoyó a Abelardo de la Espriella, pero en esta ocasión en contra ya de la candidatura de la Espriella. Nosotros estamos viendo que se va y de manera muy responsable, y esperamos que no se haga porque sería muy responsable. Tememos que en la encuestadora Inbamer, que debe salir a final de mes, caigan en la tentación de inflar a Iván Cepeda. En política, lo que se ve casi nunca es todo lo que hay.
Detrás de cada discurso, cada entrevista y cada tendencia en redes, hay dinámicas mucho más complejas que rara vez salen a la luz. En las últimas semanas, alrededor de la candidatura de Abelardo de la Espriella, han empezado a aparecer movimientos curiosos. No son ataques frontales tradicionales, son más sutiles. Narrativas que se repiten. Cuestionamientos que surgen al mismo tiempo en distintos espacios. Y una presión constante que parece diseñada para desgastar más que para confrontar directamente. Algunos lo ven como simple debate democrático. Otros creen que se trata de estrategias coordinadas que buscan moldear la percepción pública sin necesidad de confrontación abierta. Porque hoy, las campañas ya no solo se ganan en plazas públicas, se juegan en la conversación digital, en los titulares, en lo que la gente empieza a creer casi sin darse cuenta. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. No se trata solo de quién propone más, sino de quién logra instalar una idea en la mente de los votantes. A veces no necesitas destruir a tu rival. Basta con sembrar dudas. La pregunta es, ¿estamos viendo una campaña normal o una batalla mucho más calculada de lo que parece? Y es básicamente una estrategia que infla a Iván Cepeda, que vende un titular básicamente señalando que Iván Cepeda ganaría en primera vuelta, lo cual es absolutamente falso, porque si algo ha quedado demostrado en encuestadoras serias como Atlas Intel y GA3, es que Iván Cepeda es perfectamente derrotable, que no pasa del 40% en primera vuelta y que en segunda vuelta Abelardo de la Espriella le gana por más de 9 puntos. Me temo que en el desespero de la campaña de Paloma, esos sectores empresariales que controlan medios, controlan encuestadoras, intenten inflar a Cepeda, diciendo que Cepeda ganaría en una categoría de votantes que ya tomaron la decisión de por quién votar. Paralelamente dirían que sí, que de pronto no ganen los indecisos, pero que los que están ya decididos ganaría Iván Cepeda, para generar pánico, ese es el coco básicamente, y poner en un segundo lugar a Paloma y decir básicamente en el mes en donde los indecisos toman su decisión, que hay que votar básicamente por Paloma como voto útil para frenar el coco, para frenar a Cepeda. Y esto tendría básicamente eco en una segunda encuesta, que ya sabemos que es una encuestadora del gobierno, porque contrata con el gobierno más de 15.000 millones de pesos, que es Centro Nacional de Consultoría, y esperaría que los señores de Guarumo pues no se presten básicamente para esta superchería de creación de un ambiente electoral falso a punta de encuestas trucadas. Eso es lo último que les queda, ese voto útil 2.0, ese no vote su voto 2.0, para intentar frenar a Abelardo de la Espriella, que es un candidato libre, es un candidato independiente, porque no depende de los grandes grupos económicos, es libre porque no depende de los grupos políticos, y tiene el carácter, la fuerza y la convicción y la audacia para enfrentar básicamente a un gobierno, a su proyecto constituyente y a su candidato Iván Cepeda, y a todos los actores de la paz total, que también están muy preocupados y muy nerviosos con una derrota de Cepeda, porque eso significaría el fin de ese marco legal que es el que habilita y permite que el statu quo armado pueda prevalecer en el país. Y le quiero preguntar, doctor Rodrigo Lara, por las conversaciones ustedes allá internamente en la campaña de Abelardo de la Espriella han tenido alrededor de los debates a los que Cepeda se negaba a asistir, y ahora resulta que cambia de opinión y dice que sí va a ir a los debates, pero por una serie de condiciones, como definir quién va a ser el moderador del debate, los temas que se van a tratar en el debate, la extensión del debate, las cosas que sí y las cosas que no. Pero Abelardo de la Espriella ha dicho, vaya Cepeda con papelito, yo no pongo condiciones, las está poniendo usted, pero estoy listo para el debate. ¿Qué se ha dicho alrededor de la solicitud que han hecho los medios de comunicación para que se establezca cuanto antes ese debate que Colombia quiere ver entre Cepeda y Abelardo de la Espriella? Abelardo ha dicho que él está listo, que le pongan las condiciones y él asiste al debate, porque él sabe que estamos ante un combate democrático y hay que estar listo y presto en todos los frentes. Cepeda, claro, él pide básicamente un ambiente controlado de alguna manera, porque es que él ha venido haciendo una campaña muy cómoda, una campaña guiada, orientada bajo la tutoría de Petro, la tutoría del gobierno, con el presupuesto público, con todas las gabelas y las dádivas que ofrece el Estado, y al mismo tiempo muy soberbios y muy seguros básicamente de su fortaleza electoral, hasta que ya se dieron cuenta que efectivamente están enfrentando un movimiento popular liderado por Abelardo de la Espriella. Y yo creo que ellos lo observaron y lo vieron de primera mano en los actos de campaña de Abelardo que tuvieron lugar en el departamento de Nariño. Lo que yo vi, lo que yo presencié en Pasto,
fue algo absolutamente impresionante. Es decir, Hay una pregunta que empezó a tomar fuerza en medio del ambiente electoral, y no es menor. ¿Por qué aún no se da un cara a cara claro entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella? Y es que más allá de las entrevistas, los discursos y las redes sociales, el debate directo sigue siendo el escenario donde realmente se miden las ideas, sin filtros. Por un lado, hay quienes aseguran que un debate podría redefinir completamente el panorama político. Un enfrentamiento entre dos visiones tan distintas del país no solo generaría audiencia, podría mover votos. Porque no es lo mismo hablarle a un público propio que responder en tiempo real a un contradictor. Pero también surge otra lectura más estratégica. En política no siempre conviene exponerse. A veces, cuando un candidato siente que tiene una narrativa fuerte posicionada, evita escenarios donde pueda perder control del mensaje. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Es falta de condiciones? ¿Cálculo político? ¿O simplemente una jugada para administrar el riesgo? Porque en campañas como esta, lo que no ocurre también dice mucho. una ciudad que hasta hace poco era una de las capitales, básicamente, del pacto histórico, del progresismo, un departamento que ellos sentían básicamente como inexpugnable electoralmente, pues les dio una sorpresa que los tiene muy asustados. Más de 6.000 personas llegaron por sus propios medios, hicieron fila durante más de 2 horas, la gente espontáneamente imprimió su publicidad y la pasión, el fervor, el entusiasmo de la gente por este proyecto y por el candidato, yo que tengo unos años ya en este ejercicio electoral, nunca antes lo había observado. Entonces lo que podemos decir hoy es que en la campaña de Paloma Valencia se sienten ya derrotados. Ellos saben que ganan en el Capitolio, ganan en los directorios de los partidos de siempre, de las chapas de los partidos tradicionales, pero no ganan en la calle, no ganan en el corazón de los colombianos. Y en el pacto, en la campaña de Cepeda, ya se les nota muy asustados. Porque es que ellos venían muy tranquilos. Ellos son malos para gobernar, pero son buenos para hacer política. Y ellos sabían muy bien que enfrentar a una candidatura, de alguna manera, de siempre, de élites, de partidos políticos, era muy fácil. Es muy fácil porque ellos son un movimiento popular. Ellos saben que tienen una raíz popular muy fuerte y que en estos 4 años y en los años incluso de existencia del pacto histórico, pues han creado una conciencia de clase, lo que ya les da un bastión muy sólido para salir a la lucha política. Y saben muy bien que enfrentaron una candidatura de élites, de salones, de clubes de Bogotá, pues para ellos es pan comido. Pero lo que ellos no se esperaban es que les iba a surgir un candidato antagónico con un movimiento popular que les hiciera básicamente o que les compita en la base popular. Ellos no se lo esperaban. Y saben muy bien que aquí la tienen muy difícil, porque ellos tienen que cargar con los desastres, con los desaciertos del gobierno, con las promesas incumplidas, con su mal gobierno, con los problemas de inseguridad, con la paz total, que es repudiada por los colombianos, que son extorsionados, que son amenazados todos los días, y están enfrentando un movimiento popular que los va a derrotar. Y ya vieron y ya probaron básicamente de lo que es capaz esta campaña de Abelardo en Nariño, y están muy, pero muy preocupados, porque saben que les salió ya el candidato que los va a derrotar, e incluso en la primera vuelta. Si no tuviéramos esa campaña de Paloma ahí estacionada con sus partidos políticos, con los intereses corporativos de unos grupos empresariales, sus medios y sus encuestadoras, Abelardo hoy en día estaría ya básicamente con el 50%, porque un candidato que solo, a pulmón, acudiendo al pueblo, en alianza con el pueblo y con Dios, como él bien lo ha dicho, tiene ya el 30% y no lo han podido bajar a pesar de toda esa sobreexposición mediática, de todos esos favores mediáticos y esos apoyos políticos que ha recibido en la campaña de Paloma, es porque su base es sólida como el granito. Entonces, si no estuviera básicamente y si entendieran en la campaña de Paloma la responsabilidad histórica que tienen, pues yo creo que ya hoy en día estaríamos ganando. Yo, sin embargo, estoy convencido que esto es una bola de nieve, que está creciendo y que está creciendo. Y a pesar de los intentos de estos de intentar manipular a la opinión pública con esa operación Júpiter de las encuestadoras, que es inflar a Cepeda. Y nada más peligroso que inflar a Cepeda, porque inflar a Cepeda para tratar de jalonar a Paloma, pues es lo último, el último que le queda a la campaña de Paloma. Es como la tabla de salvación que están viendo en los salones, en los clubes bogotanos, en donde se toman las decisiones de esa campaña, pero lo que ellos no han entendido es que es una acción absolutamente irresponsable. Porque es que el gobierno Petro permanentemente se ha venido preparando para 2 escenarios, para ganar con Cepeda, pero también para perder. Y para perder incendiando al país, para perder alegando un fraude que les sirva de parteaguas histórico para mantener un clima de zozobra social y de movilización miliciana en todo el país. Ellos van a perder, pero van a perder alegando fraude,
van a perder pidiendo que se incendie el país, que la gente salga a la calle, que la minga que ha recibido billones de pesos de este gobierno salga a la calle para intentar despertar núcleos que han venido sembrando en todo el país y atizar un fenómeno de guerra híbrida como lo vimos después del estallido social en 2021. ¿Y cuál va a ser, doctor Londoño? ¿Cuál va a ser uno de los argumentos o cuál va a ser uno de los pretextos que van a utilizar para alegar fraude? Pues estas encuestadoras que tienen hoy la tentación, y yo espero que lo piensen muy bien y actúen con responsabilidad y no lo hagan, que van a inflar a Cepeda, que van a salir a decir que Cepeda puede ganar en primera vuelta, que Cepeda está muy fuerte, como lo ha venido haciendo Invamer y como lo ha venido haciendo Centro Nacional de Consultoría, para decir que le robaron las elecciones. Entonces yo hago un llamado a aquellos que están detrás de esa operación Júpiter, a esos medios y a esas encuestadoras, para que entiendan muy bien cuáles son sus responsabilidades y cuáles serían las consecuencias de sus actos. Al final, todo esto deja más preguntas que respuestas, pero también revela algo que muchos prefieren no ver. Esta no es una campaña cualquiera. No se trata solo de propuestas, ni de quién habla más fuerte o más bonito. Lo que estamos viendo es una disputa por el control de la narrativa, por la forma en que los colombianos interpretan la realidad. Por un lado, aparece una figura como Abelardo de la Espriella, que ha construido su camino desde la confrontación, desde un discurso directo que conecta con un sector cansado del establecimiento. Por el otro, referentes como Iván Cepeda representan una visión completamente distinta del país, con una base ideológica más estructurada y un recorrido político tradicional. Y en medio de todo esto, lo más interesante no es solo lo que dicen, sino lo que pasa alrededor. Narrativas que se repiten, cuestionamientos que aparecen en momentos clave, silencios estratégicos, debates que no se dan. Todo forma parte de un tablero mucho más complejo, porque en la política moderna, ganar no siempre significa tener la mejor propuesta. Muchas veces significa lograr que la gente crea en una historia, o dude de la del otro. Y ahí es donde entran las estrategias, visibles e invisibles, que terminan inclinando la balanza. El tema de los debates, por ejemplo, no es menor. No es solo una invitación o una negativa. Es una decisión calculada. Salir a debatir puede significar consolidarse o exponerse. No hacerlo puede interpretarse como prudencia o como evasión. Y cada movimiento, cada silencio, cada aparición, construye una percepción. Ahora bien, hay algo que no se puede ignorar. El ambiente está cargado. Hay polarización, hay desconfianza. Hay una ciudadanía que observa con lupa y que ya no consume la política de la misma forma que antes. Hoy todo se analiza, todo se cuestiona, todo se comparte. Y en ese contexto cualquier error puede amplificarse, pero también cualquier acierto puede convertirse en impulso. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Que más allá de nombres propios, estamos frente a una campaña donde la estrategia pesa tanto como las ideas, donde lo que parece espontáneo muchas veces no lo es, y donde el verdadero campo de batalla no está solo en las urnas, sino en la mente de los votantes. La decisión final no se está construyendo únicamente en discursos o entrevistas, se está formando poco a poco, en cada contenido, en cada debate que ocurre o que nunca ocurre. Y tú que estás viendo esto, también haces parte de ese juego, porque al final la pregunta no es solo quién tiene la razón, sino quién logra convencerte.